Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras de Mindalia. Estamos en otro directo o directazo de Mindalia Televisión. Ya saben que estamos retransmitiendo en directo. Este directo también quedará después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindalia Radio Voz, en formato audio. Y hoy tenemos el gusto, el honor de poder hablar con Francesco Leone. Estoy aquí, que le estoy un segundito. Ahora, a ver, ahí estamos. Y os voy a leer un poquito sobre Francesco Leone, que además nos trae un tema muy interesante. También por eso para mí también es gratificante poder ser el conductor. Pero el tema es paz y el viaje del guerrero sensible. Del guerrero sensible. Francesco es terapeuta gestalt especializado en acompañar a hombres altamente sensibles. Y lo que vamos a hacer ahora es que saludarle, que le tenemos aquí al otro lado, y vamos a darle un caluroso hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Francesco? Un placer tenerte aquí en Mindalia. Hola Manny, ¿qué tal? El placer es mío. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, de abrir otro espacio. Eh, Saludo a todos los que se estén escuchando, todas. Es muy frecuente que aún el tema sea enfocado en la alta sensibilidad, como decías tú, en los hombres, que haya mujeres que quizás estén interesados, que intuyan que haya en su entorno algún hombre con una sensibilidad especial o que la manera en que lo estén, digamos, intentando disimular sea por debajo tener una sensibilidad muy importante. Entonces, un saludo a todos y muy contento que, como decías tú, que seas tú el conductor. Ok, Francesco, pues nada, yo ya empiezo a escuchar con tu voz y digo, yo creo que va a ser un tema súper interesante, así que introdúcenos en él y vamos juntos si quieres, te haré alguna preguntita seguramente y luego a la audiencia también os recuerdo que pueden ya empezar a escribir preguntas, si pueden, con el nombre, el país desde el que escriben y la pregunta en concreto para que Francesco nos conteste. Así que Francesco, adelante. Muchas gracias, Manny. Bueno, quiere ser otro espacio, otra oportunidad para que los que nos estén escuchando, todas, puedan una oportunidad para reflexionar un poco sobre el recorrido y quizá para aquellos hombres que intuyan que su sensibilidad especial en la manera que perciben el entorno, su emocionalidad, el recorrido de su vida, cómo han crecido en su entorno familiar, en su escuela, sea algo que no ha sido del todo fácil. Yo soy terapeuta gestal, como dices tú, mi enfoque de mi terapia, en mi consulta y en los grupos de terapia es gestáltico, digamos, enfocado en redescubrir la autenticidad de cada uno, de cada una, el volver una y otra vez al presente, ¿no? El que se habla mucho ahora, el aquí y ahora. No tanto volver al pasado, sino cómo me hace sentir en este momento, en las relaciones, volver a tocar con algo que quizá no haya sido atendido. Y hace unos años descubierto que formo parte de ese grupo que hoy en día llaman persona altamente sensible, paz. Dentro, quizá hablaremos una pincelada por los que no lo hayan escuchado nunca, cuáles son las cuatro pilares, las cuatro características principales, pero sí que he visto en la consulta que había siempre más personas que tenían dificultades en gestionar la emocionalad, que intuían que había algo diferente. Y entonces, primero, ha sido un descubrimiento para mí darme cuenta que es un rasgo hereditario, no es un trastorno, no es una enfermedad. Haremos hincapié sobre este tema una y otra vez porque es importante, no es algo que se diagnostica, sino es algo que uno poco a poco escuchando, por ejemplo, una charla como hoy, pueda ir reconociéndose en una persona altamente sensible. Y entonces en mi consulta he ido especializándome, trabajando siempre más con persona altamente sensible y últimamente con hombre altamente sensible. Francesco, vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí y como has dicho muy bien, Sí, si quieres, creo que podría ser muy interesante que nos hables primero entonces cuáles son estos cuatro pilares, ¿no? de paz. Y vamos a ir profundizando ahí contigo. Yo creo que adelante, que se sí. pone profundo. Eh,
es algo que quizá lo llevaré como más hacia cómo lo vive un hombre, así que en general es un rasgo que compartimos un 20% de la humanidad, es algo que ha traído las investigaciones, han sido sobre todo de la investigadora Elena Aron, que ha escrito uno de los libros más conocidos, El don de la alta sensibilidad. Ha sido una traducción quizá no muy acertada en el castellano. Yo creo que no es tanto un don, sino un talento. No es algo que nos hace especial, sino es algo importante para reconocer, para poder aprender a gestionarlo y qué es lo que es importante reconocer y aprender a gestionarlo. Son justo estos desafíos que tienen también esas 4 características. Un procesamiento mental muy, muy profundo, absorbimos muchas más informaciones que el resto de las personas y involuntariamente muchas veces. Un ejemplo, entramos en un supermercado y enseguida los ruidos, las luces, el humor de las personas que nos rodean, hasta algo más, mucho más sutil, la energía que notamos en el entorno, es algo que luego nos llevamos a casa. Y es importante aprender a poner primero distancia entre lo que sentimos y lo que siente el otro, y también poder drenar, descargar toda esa información. En el hombre, quizá ha sido también una manera de, en mi caso, por ejemplo, desconectar de tanta emocionalidad que me hace y nos hace sentir a veces demasiado sensible para este mundo, sobre todo por ser hombre y tener que encajar en los estereotipos clásicos sobre la masculinidad. Hay otra característica que es la sobreestimulación, como hablaba antes, el hecho de tener que absorbir y descifrar tanta información que llegamos a algunos puntos donde nos sentimos, en mi caso, por ejemplo, suelo decir que me duelen hasta los pensamientos, no entra ni una pequeña información más, nos cuesta a veces escuchar a los que nos rodean y claro, muchas veces no sabemos por qué, pensamos que hay algo malo en nosotros y eso es algo que es muy importante reconocer y aprender a gestionar porque es algo bioquímico que sucede dentro de nosotros. El nivel de cortisol sube muchísimo en los momentos de más estrés, mucho más que la mayoría de las personas, y eso tiene unos efectos a nivel de salud muy, muy potentes. Hay una sensibilidad en las sutileces, nos enteramos de detalles muy, muy pequeños, que eso tiene que ver también con las cualidades, claro que no son solo desafíos, son sobre todo cualidades. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en un tren muy ruidoso, donde el ruido y las luces, el olor nos puede sobrepasar. Por otro lado, también nos damos cuenta, por ejemplo, del abrazo entre el padre o la madre con un niño, el paisaje, una música que se escucha en el fondo, y eso son cualidades importantes de volver a descubrir una vez que hayamos, sobre todo en los hombres, vuelto a conectar con esa sensibilidad, porque eso es un poco el precio que pagamos. Por desconectar de tanta emocionalidad nos perdemos todo ese abanico de cualidades y oportunidades. Y por último, esa alta emocionalidad, donde desde muy pequeño empezamos ya a vivirlo todo con mucha intensidad, tanto las emociones agradables y desagradables, no me gusta llamarla negativa o positiva, y entonces, por ejemplo, el compañero de clase que le está riñendo es como si pudiéramos sentir esa vergüenza, esa tristeza, ese enfado, y ahí poco a poco hablaremos de la importancia también de los padres. Normalmente siempre son uno de ellos o ambos altamente sensibles porque es hereditario. La importancia de estar ahí, de conocer y escucharles para que aprendan poco a poco a reconocer qué es lo que están sintiendo ellos y lo que no es de ellos. Entonces, una alta emocionalidad
que en mi caso y en el caso de muchos hombres que vienen a consulta nos lleva a decidir si ser masculino o sensible. Entonces empezar a como a congelar, hibernar, todo un registro de emociones que no encaja con lo que vamos aprendiendo en nuestro entorno familiar y educativo que debería que ser un niño varón o un hombre altamente sensible. Eso por encima de las cuatro características. Ahora que dices, ¿no? El tema de... Bueno, muy interesante. Eh, Esto que dices de que es hereditario, te quiero Sí, preguntar una cosa porque tú te refieres, es como de alguna forma enseñado o genético. genético. Correcto. En el sistema nervioso bastante más veces más fino y sensible comparado con el resto de la población. Entonces es algo que hereditamos genéticamente de nuestros padres y que nos hace que absorbemos, vivimos como el que tenga... es un rastro un rasgo que es solo una pequeña parte de una personalidad que es mucho más compleja, por supuesto, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, como el que tiene la piel clara y quizá pueda crecer con la envidia de no tener una piel oscura y poderse tomar el sol cuando quiere. Sí, y ahí es importante reconocer que sí que se puede tomar el sol. Lo único que hay que aprender de una manera muy auténtica, individual, de tomar precauciones para que esa piel más fina no se vea afectada por el sol y en el caso de la alta sensibilidad por los estímulos exteriores. Y, Pero sí es genético. Sí. y aunque sea genético, ¿tú crees, te pregunto, si es posible que también esté como emergiendo en una situación como esta, por ejemplo, en la que puede que sea más necesario, ¿no? Esta sensibilidad, porque a lo mejor en otras épocas, te pregunto, ha sido como mucho más reprimido o a lo mejor estaba presente, pero hombres y mujeres tenían que calibrarlo de alguna forma o gestionarlo de alguna otra manera, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo tengo muy claro, estoy muy convencido que es una manera de la humanidad para evolucionar, teniendo en cuenta todos los factores. Si tienes en cuenta, Manny, que en los animales hay 100 especies donde está presente la alta sensibilidad, por ejemplo, en los caballos suelen ser los líderes, son los que son más cuidadosos, más digamos que observan la situación antes de intervenir. Entonces la humanidad yo creo que siempre ha sido dividido entre los reyes guerreros y en lo que han sido más consejeros sacerdotes. Sin ese porcentaje de consejeros, quizá los reyes guerreros se hubieran metido en mucho más lío, guerras o esa impulsividad que es importante por un lado, pero en el tiempo que vivimos creo que es siempre más importante que haya gracias. Yo creo que es un rol muy importante que tenemos los que compartimos este rasgo, poder ser de ejemplos para que siempre más personas, todos somos sensibles. Lo que pasa es que lo que tenemos una sensibilidad más alta, solemos luego ser más concienciudos, más conscientes en lo que son las justicias. Entonces, naturalmente, acabamos haciendo trabajo que suelen ser en el campo educativo, en la terapia. Y eso no quiere decir que una persona altamente sensible no pueda hacer cualquier trabajo. Lo que pasa es que sí que hay algunos entornos profesionales que a veces son más difíciles de tolerar siendo altamente sensible. Pero sí que es un rol muy importante y ahora que lo dices, Manny, perdona que añado una cosa más, en los hombres altamente sensibles, por los que nos estén escuchando o si hay alguna mujer que escuchándonos intuya que hay alguna persona alrededor que pueda compartir ese rasgo, creo que tenemos un rol muy importante, sobre todo para poder finalmente emanciparnos como hombres de esos estereotipos clásicos sobre la masculinidad, donde se empieces a incluir más que excluir, que simplemente por sentirlo y pensarlo ya automáticamente lo hace masculino. Simplemente por ser un ser viviente, viviendo en un cuerpo
de hombre ya me hace hombre y no tenga que recubrir o intentar encajar en algo muy estricto como son actualmente, siempre menos, pero siguen habiendo ahí mucho, siempre como muy sutiles, pero sigue habiendo ahí mucho etiquetas de las que intentamos liberarnos para encajar. Y eso es muy importante. Y esto que estás ahora justo hablando del tema de las etiquetas, los Sí, estereotipos, podría ser un poco la segunda parte del título de Guerrero Sensible, como una... eh, claro, de pronto llegamos aquí, esta aparente contradicción entre algo de guerrero con sensibilidad. No sé si va por ahí, te pregunto también, para que... sí, claro. ¿Por qué el viaje del guerrero sensible? Porque el niño desde muy pequeño ya empieza a vivir. Si tenemos en cuenta que solo el 50-60% de las personas han recibido un apego, una sujeción respetuosa, quiere decir que hay una gran cantidad de personas altamente sensibles y de hombres altamente sensibles eh, que hemos vivido una infancia muy difícil, sintiéndonos bichos raros, sintiéndonos como que éramos demasiado flojos, demasiado débiles y sintiendo dentro también algo que a nivel, como explicaba antes, desde problema con el sueño, desde muy bebés se les nota como mucha sensibilidad en los cambios, cambio de pañales y tienen en cuenta que otro estereotipo es que las niñas suelen parecer que lloran más, pero hasta una cierta edad los niños suelen llorar mucho más. Lo que pasa es que luego empiezan algunos a recibir esos introyectos, esos mensajes típicos que los niños no lloran, entonces empieza a haber ahí la hibernación, ¿no? Entonces el viaje del guerrero sensible es volver a conectar con esa sensibilidad que quizá hayamos dejado a un lado, aún normalmente fracasamos porque es prácticamente imposible, volver en un entorno terapéutico, por ejemplo, volver a conectar con ese niño varón que no ha podido expresarse del todo y suele haber las consecuencias más claras, son episodios de depresión, de ansiedad, donde hay una necesidad de expresar algo muy antiguo, pero no se tienen todavía las herramientas para hacerlo. Entonces, a nivel corporal, a nivel expresivos, escribiendo, poco a poco se le vuelve a dar esa voz para conectar con esa sensibilidad sin olvidarnos de esa agresividad sana, que no es violencia, que nos hace poder decir, esto es mi sitio y ahí es donde quiero ir. Porque ahí es el peligro donde muchos hombres, por haber sido validados solo a nivel emocional, con la ira y la rabia, tenemos un registro emocional muy restringido. Entonces aprendemos a expresarnos solo con la rabia y en muchos casos, como podemos ver y leer, con la violencia. Entonces, volver a poder ser sanamente agresivos, instintivos, sin tener que pasar a explotar o tener que vomitar toda esa necesidad en las relaciones, en nuestra pareja y nuestro entorno familiar. Entiendo, te pregunto también, pero entiendo que sería Sí, como, por ejemplo, ¿no? Yo a veces siento que para poder ser concreto o poner límites tengo como a veces tener como esa energía de más de ímpetu, ¿no? Como, y que a veces exacto. es verdad que se puede calificar como agresiva, aunque yo no lo siento agresiva, y es verdad que yo a veces lo puedo soltar como más agresivo, pero tú lo que estás diciendo entonces es que sería que realmente al poder equilibrar estas emociones, luego no explota, no sale esa rabia como si Exacto, fuese exacto. esta agua Claro, caliente, todo ¿no? depende, Manny, todo depende desde qué lugar se hace. Si se hace a nivel defensivo, yo conecto de nuevo, gracias a las relaciones, con algo muy profundo, muy antiguo, unas sensaciones que viví en el colegio cuando se rieron de mí por la primera vez porque lloraba o porque demostraba ser demasiado sensible. Cada vez que en una relación o en mi entorno conecto con esa sensación, mi manera que he aprendido a defenderme, normalmente en los hombres, es con la rabia. Entonces ahí es cuando reacciono en vez de
relacionarme desde la conexión emocional. Si lo hago desde la conexión de mi necesidad, yo sé que esto es lo que necesito decir, compartir. Entonces, desde ahí se puede a veces eh, escuchar con un tono más firme, más directo. Pero si la otra persona está presente y receptiva también y conectada emocionalmente, la mayoría de las veces no se vive como una agresión. Mm. Qué bueno, mira, están aquí apareciendo ya preguntas de la audiencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ir empezando ahí a recabarlas. Pero Sí. antes de eso, quisiera que me hablases un poco, no sé si quisieras lanzar algún puntito más antes de que te pregunte por el programa que tienes también, o si quieres podemos ir con el programa. Si quieres que haya alguna cosa que se haya quedado ahí en el tintero, aprovechamos ahora porque tenemos como 3 minutitos. Claro, es muy difícil condensar todo en poco tiempo, pero yo creo que hemos tocado más o menos los temas principales y ya tú compartirás todos los espacios donde las personas que nos estén escuchando, si tienen duda o quieren preguntar, pueden hacerlo. El programa simplemente es una manera condensada a nivel profesional y personal, por lo que he vivido, de poder acompañar justo en ese viaje esos hombres que demuestran esa incapacidad de expresarse, continuos problemas en las relaciones, problema con el padre muchas veces, con un entorno de hombres, vergüenza en hablar de sus emociones con un entorno masculino, episodios de ansiedad, mucha rigidez y a veces hasta su relación, su pareja les dan un ultimátum, oye, o lo hablas con alguien o yo no puedo seguir con eso. Entonces, ese programa pasas por, son 8 semanas donde se pasa en cada sesión en un tema diferente. Primero en reconocer la alta sensibilidad, como hemos dicho antes, darle voz a ese niño que pueda también decirle a los padres sin culparle o que tengan que cambiar ahora desde el adulto, pero sí que ahí queda algo para decirle, para limpiar esa imagen interna que tenemos de los padres para no proyectarla en nuestras relaciones. Y todo es dinámica a nivel de movimiento, mucha meditación también, porque es una manera muy buena de bajar esos niveles de cortisol, mucho atención plena, lo que llaman ahora mindfulness, para volver a conectar con lo que me está pasando, lo que siento, para validarlo, valorarlo, porque está bien, porque lo estoy sintiendo. ¿Y quieres hablarnos también de tus consultas privadas? Y ya después pasamos a las preguntas de la Sí, audiencia. sí, en la consulta privada yo soy terapeuta gestal, entonces cualquier tema pendiente más allá de la alta sensibilidad es algo que voy trabajando con hombres, mujeres, familias, niños. Hemos quizá tocado muy por encima la importancia de un hombre y de una mujer de reconocer esa alta sensibilidad para los que son padres, para poder respetarlo en los hijos desde muy pequeño, que es muy importante y podría ser quizá un propósito de vida de cortar ese lazo donde la sensibilidad en las generaciones quizás se ha ido eh, eh, pasando sin poderla aceptar, valorar y darle todo el espacio que es necesario para que nuestros hijos, niñas y niños varones puedan recibir esos mensajes que nos hubiera gustado recibir. Hablarle con esa ternura que a veces nos cuesta hasta a nosotros mismos hablarnos. Total, Francesco. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos Aquí, entonces, Manny. vamos a recordar a la Sí, audiencia. Vamos a recordar a la audiencia. Los enlaces ya están en la descripción del vídeo de YouTube, ya pueden entrar en contacto con Francesco Leone para poder realizar tanto el programa como las consultas u otras cosas que seguro que tiene por ahí. cualquier cosa. Sí, Y recuerde, luego lo vuelvo a recordar. Y ahora vamos a empezar, sí, Francesco, entonces con las preguntas. Están entrando preguntas por tanto favor. de mujeres Qué como de hombres, bueno. así que esto es perfecto. Y mira, la primera de todas te escribe Anabel Ramos desde YouTube y bueno, es una especie como de... Es pregunta, comentario, pero yo entiendo que se podría contestar como, bueno, podrías contestarlo. Te dice, hola, soy una persona extremadamente sensible y dice que a veces no sabe qué hacer para vivir sin percibir tanto. Bueno, es difícil
no percibir tanto, porque eso es una de las cualidades que tenemos las personas con ese tipo de sensibilidad. Es aprender, como decía antes, esas precauciones para no evitar luego poco a poco esos lugares, esas hasta personas, amistades que quizá notamos que no nos hacen bien, y empezar poco a poco a, a crear una manera muy individual y auténtica de vivir la alta sensibilidad. Pero de todas formas, por otro lado, con el mindfulness, con la atención plena, con la meditación, también se puede poco a poco redescubrir un lugar donde de poder descansar de tantas percepciones, como dice Anabel, para volver a casa o durante el día tener esos pequeños momentos donde puedo observarlo todo desde un lugar como más de testigo y no tan involucrado en todo. Ok, Francesco, muchas gracias. Vamos con más preguntitas. Mira, aquí te escribe Carlos Echevarría y te hace esta pregunta. Si realmente crees que hay un vínculo entre la extrema sensibilidad y problemas de ansiedad generalizada. Bueno, no diría extremo porque extremo quiere decir demasiada, es una sensibilidad alta, pero sí que hay un vínculo porque, y no se habla mucho porque normalmente otro tema, los hombres en general, no solo altamente sensibles, nos cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, cuando ya una persona se decide hacerlo, es cuando ya la situación es bastante seria. Entonces, ahí está los episodios de ansiedad diagnosticados, no suelen ser mucho más de mujeres que de hombres. Y lamentablemente, por otro lado, los porcentajes de suicidio es mucho más alto en los hombres. Entonces, sí que hay no quiere decir que sí o sí los hombres, las personas altamente sensibles tienen que sufrir de ansiedad, pero si no se ha podido, no, si no se ha recibido una, un apego, una educación respetuosa, es bastante probable que como persona altamente sensible vivamos aún más estos episodios desde lo abuso verbal o físico, y entonces la manera luego que tenemos para expresarlo es con esa incapacidad de poder contener, dejarnos sobrellevar por las emociones, y son muy típicos los episodios de ansiedad que vamos tratando en la consulta. Sí, gracias Carlos por la pregunta. Cualquier cosa hablamos en otro momento. Qué fuerte, escucharte esto y sacar estos detalles, ¿no? Como el de aguantar hasta el final y no pedir Totalmente. ayuda hasta cuando ya Sí. estás No fatal, saber ¿no? pedir ayuda. Totalmente. Totalmente. Qué bueno, Francesco, muchas gracias. Vamos entonces con más preguntitas. Mira, por cierto, Carlos, desde Costa Rica, se me olvidó decirlo. Ahora te escribe Marisol Borras y te pregunta, antes lo has mencionado uno de los aspectos, ¿no? Que era como un deseo como de aislamiento, de sentirse un poco raro. Entonces ella te pregunta si los PAS siempre se aíslan de la sociedad o se sienten siempre bichos raros y en este caso, ¿cómo poder aceptarse? Claro, una cosa es aislarle, como decía antes, como precaución, porque necesito al final del día encontrar un momento, un espacio donde poder hacer mis rituales para volver a respirar. Y otra cosa es aislarse porque lo que yo vuelvo a conectar una otra vez en las relaciones es algo demasiado fuerte para mí. Esos patrones, por llamarlo de alguna manera, con lenguaje terapéuticos con los que conecto una y otra vez cuando estoy en un entorno, o en el caso de las personas altamente sensibles porque no encajo digamos, en el estereotipo de que debería que ser la persona típicamente extrovertida a nivel socialmente. Eso es una de las demandas principales en la consulta. Les gustaría ser más duro, más resiliente física y mentalmente, más extrovertido socialmente, porque tienen ese mensaje que así quizá podrían ser más atractivo o más profesionalmente
tener más éxito. Entonces, sí, aislarse una vez que uno reconoce lo que necesita y, como dice la doctora en el libro, seguir bailando. Es una danza donde conecto y me retiro todas las veces que lo necesito, pero sin aislarse del todo del mundo, porque es donde aprendemos más sobre nosotros mismos. Justo también Francesco nos escribía ahora mismo María Diemeke desde Canadá y decía que ella también es paz y que también está muy aislada y que le gustaría ser más sociable, entonces ¿qué puede hacer? O sea que más o menos un poco lo que estabas compartiendo ahora, ¿no? Sí, gracias a Marisol, perdón por la pregunta anterior, y para María, más de lo mismo. Claro, más reconocemos y conocemos este rasgo, más nos damos cuenta que hay muchísimas personas que comparten este rasgo. Entonces, quizá podría empezar por ahí también, ¿no? Quizá rodearnos de más personas que intuimos que tienen esa particularidad, esa sensibilidad y muchos ahora en las redes sociales, muchos encuentros, yo mismo con otras personas, hacemos de vez en cuando algún encuentro muy informal donde tomamos algo y hablamos de algo muy trivial, porque muchas veces las charlas se hacen muy serias, yo tiendo a ponerme muy serio cuando hablo de estos temas, entonces que sea un momento donde al final del día podamos reírnos, eso es otra cosa muy importante, Manny, aprender a reírnos de nosotros mismos, de no tomarnos tanto en serio. Entonces, salir del aislamiento con la confianza que relacionándonos con los demás nos da informaciones para conocernos más, para ser más libres y para poder elegir si queremos estar con alguien o no queremos estar, que no sea por necesidad, sino por decisión consciente. Mira, Francesco, gracias, muchas gracias. Mira, estoy viendo bastantes comentarios y preguntas en relación al aislamiento. Te leo Sí, también algunas, ¿vale? Por si crees que deberías de comentar alguna cosa. Aquí, por ejemplo, nos escribe, no nos ha puesto su nombre, JHD, y nos pone que eso, que en su lucha dice que me he vuelto muy sensible y dice que utiliza la música, la meditación, el ejercicio y dice aún todavía estoy aislado. Si alguna otra cosa que me podría servir. claro, esos charlas son un llamamiento justo a estas personas para que salgan y que puedan ser también una oportunidad para las personas que quizá les cueste expresar su sensibilidad, que lo puedan hacer a través del arte, de la música y también poder ir poco a poco entendiendo que lo que nos ha permitido sobrevivir de muy pequeño, aislándonos, con la rabia o creando nuestra fantasía y nuestro mundo interior que suele ser muy colorido, quizá ahora como adulto no es tan necesario. Y ahí está ese diálogo entre el niño y el adulto, donde al niño se le empieza a decir, ahora estoy yo, no te preocupes, puedes llorar cuando quieras, te puedes aislar si lo necesitas, pero hablarle con esa ternura que quizá hubiéramos necesitado recibir cuando éramos pequeños. Ya. De ahí me surgen a veces suspiros porque de pronto, claro, inevitablemente todos estos temas nos identifican, ¿no? Nos resuenan Claro, de alguna manera. claro. Mm, Muy bien, muchas gracias, Francesco. Vamos a ver otra sí. preguntita. He visto como varias personas que habéis comentado varios el tema del aislamiento, pero en este caso vamos a hacer, por ejemplo, otra pregunta también de Ana, que nos escribe desde España y te dice, soy Paz y desde niña siempre me sentí diferente. Con los años he aprendido a permitirme espacios de soledad para equilibrar mi energía. Y te pregunta, ¿ser más selectivo entonces es positivo? Claro, a distanciarnos no quiere decir abandonar sí o sí las otras personas, como acercarnos no quiere decir aceptar del todo a la otra persona. Entonces, ser selectivo creo que es muy importante si se hace, como decíamos antes, desde un mayor conocimiento de nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las energías con las que vibramos más y desde ahí entonces en el proceso terapéutico gestáltico, por ejemplo, es típico, donde las personas que nos habían puesto con un papel de siempre decir que sí, de repente se sorprenden, que decimos, no, hoy no voy a poder,
hoy necesito hacer algo, esto para mí. Entonces, digamos que Ana, has dicho, es una selección natural, donde las personas que quizá antes no nos querían por cómo somos, poco a poco se van retirando. Entonces, confiar un poco en esa selección natural donde más somos nosotros mismos y más las personas a nuestro alrededor se quedan porque eran los que querían y que compartían y que les gustaba más. Un pequeño recordatorio, Francesco. Sí. Los enlaces pertinentes de Francesco Leone los vamos a dejar, ya están en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con él, ahora que estamos viendo todo esto y que estamos ahí dejándonos afectar por todo esto, ¿no? Por todo lo que estamos hablando, compartiendo, lo que está hablando con Francesco, y os dejamos ahí los enlaces para que ya puedan entrar en contacto. Te voy a leer un comentario, ¿vale? Por favor. De Barbie Sam. Imagino que será el nombre de... Bueno, desde México, y te escribe ella que ella también es Paz. Dice que tiene 54 años y dice que desde niña, más en la adolescencia y ahora mucho más adulta, dice que se ha sentido muy incomprendida y que sufre mucho. Todo la afecta a pesar de comprender bien cómo es. No, no he entendido bien el nombre, pero bueno, te miro y me entrehablo y bueno, puedo reconocerme en ese sufrimiento. No es fácil. Y por otro lado, sí que creo que no es para simplemente por el hecho de sufrir que hemos nacido con ese rasgo. Creo que ahí hay como decía antes, una parte natural de la evolución para que las personas que compartimos esa sensibilidad podamos ser de vehículo para que el mundo sea un poquito más amable, más respetuoso. Y entonces poder sí reconocer ese sufrimiento, pero no quedarnos ahí demasiado estancados, porque a veces nos quedamos con nuestra herida y hablamos de heridas y reconocerlas, trabajarlas y quizá luego poco a poco nos damos cuenta que ya no sangran tanto y donde nos duele quizá no es un modo para recordarnos que donde antes había una herida ahora hay una cicatriz y la acariciamos y seguimos conociéndonos más y trabajando si hay algo todavía que nos conecta con esas dificultades que hemos vivido, pero sí que comparto totalmente esa dificultad de sentirnos bichos raros, que había algo que no iba bien con nosotros, sobre todo si no hemos recibido esos mensajes de nuestros padres que todo iba bien, no pasa nada, está muy bien como eres y eres fuerte a tu manera y eso creo que poco a poco es importante que no los vayamos diciendo una y otra vez a nosotros. Francesco, mira, te escribe Sí, Carlos Chavarría, y te pregunta si las personas Paz en realidad son más intuitivas. esa es otra segunda pregunta de Carlos, ¿puede ser? A lo mejor que nos ha escrito antes. Vale, gracias, Carlos. Intuitiva, sí. Hay una intuición es muy sutil que, como hemos dicho antes, es una de las cualidades que vamos redescubriendo cuando conectamos de nuevo con esa sensibilidad, porque es muy sorprendente en terapia ver cómo hay muchos hombres altamente sensibles, muy poco empáticos con los demás, con ellos mismos y que han perdido un poco esa intuición que creo que es la base de dejarnos llevar un poco más por la vida y confiar en esas intuiciones y no tanto con ese ruminar y eso necesitar solucionarlo todo, comprenderlo todo, que es también una característica. Entonces, una vez que volvemos a conectar un poco con esa intuición, confiar en ese y dejarnos guiar por eso y dejar a un lado ese juicio, ese comentario que tenemos siempre de fondo. Gracias, Carlos. Gracias. Pues vamos, Francesco, vamos a hacer la última preguntita. Sí, Luego, bueno, vamos a ir con la pregunta. Mira, te escribe... sí. Luz Marina Medina Collado y te pregunta, hola, soy una persona muy sensible, me gusta estar sola y no me gusta estar con personas, me siento muy agobiada y cansada. Y te pregunta, ¿por qué es eso?
Bueno, lo hemos, creo, tocado así una pincelada, pero como decía antes, hay un mecanismo de defensa y de sobrevivencia que empezamos desde muy pequeño para aislarnos y sobrevivir de tanto agobios y de tantas situaciones que nos recuerdan una y otra vez otras situaciones que hemos vivido que no han sido tan agradables. Y poco a poco creo que esa necesidad de aislarse vuelve a ser un poco más, con más conciencia. Entonces no es sí o sí aislarnos siempre, sino cuando notamos que quizá a lo largo del día, por varias razones, hemos hecho muchas cosas, hemos estado expuestos a muchos estímulos y entonces volver a ese, que ya no es tanto un aislamiento, sino es un volver a nuestra casa para poder descansar, para podernos cuidar a nuestra manera. Y si necesitamos estar a sola, claro que tenemos que estar a sola y es importante poderlo compartir con nuestros familiares, con nuestras parejas, que vayan aprendiendo más, informándose más sobre este rasgo para que podamos pedirle esos momentos de estar a sola y no se sientan rechazados o no piense que algo va mal. Simplemente necesitamos un momento para volver a descargar, drenar un poco todas esas informaciones. Muchas gracias por la pregunta. Francesco, mira, en realidad vamos a hacerte la última preguntita, una preguntita así ya, Qué bien, cuántas una, preguntas. Estoy muy sí, contento. una última pregunta así breve que nos está haciendo Bego y te pregunta en realidad, porque preguntaba, ¿y Mani es, o sea, yo soy Paz? Y entonces yo le he dicho, bueno, yo no lo sé, y entonces te pregunta a ti si tú eres capaz de decirnos o de ver qué personas podrían ser Paz o no, como por su forma de ser o su apariencia. Bueno, gracias por la pregunta y creo que esa es la importancia también que haya también mujeres escuchando esta charla que estaba como un poco más enfocada en el hombre actualmente sensible, porque creo que como vais siempre un pasito más adelante, creo que poder empezar a intuir más en vuestro entorno, si hay algunos hombres altamente sensibles, puede ser ese pasito que nos cuesta tanto y agradezco a los que estén escuchándonos ahora o que no que escucharán la grabación porque es el primer paso estando aquí. Entonces, hemos hablado de los cuatro pilares, entonces lo primero sería reconocerle, sí o sí, reconocerse en esas cuatro características. Hay test de unas cuantas preguntas en la web y a veces pueden dejar muchas interpretaciones. Si uno se reconoce en esas cuatro características, es muy probable que comparte ese rasgo, pero que es algo mucho más personal, que uno va reconociendo poco a poco. Francesco, un tema Sí, temazo, como dije al principio, un tema muy, muy bonito, muy importante. Y también qué bonito también que la audiencia, ¿no? También ahí estén interesados, interesadas totalmente. con todo ello. Sí. Así que nada, te quiero pedir, disculpa, que nos des una última idea así que tú creas importante como para poder cerrar el directo. Y os recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes de Francesco Leone ya están en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con él para realizar el programa, consultas privadas o cualquier otro tipo de consulta. Adelante, Francesco. Muchas gracias. Vale, bueno, por resumir, gracias a ti, Manny, por resumir, volver a repetir que el rasgo de la alta sensibilidad es un rasgo, no es un trastorno, no es una enfermedad, no se diagnostica, no es algo que haya que curarse. La terapia es importante en algunos momentos, no siempre, sobre todo si lo reconocemos que nuestro recorrido no siempre ha sido respetado. Entonces ahí sí que el siguiente paso sería, como decía Mani, en todas las opciones que yo puedo ayudaros a ofrecer o acompañaros, estoy aquí. Y por otro lado es eso, informaros, preguntar también a vuestros padres si todavía tenéis la oportunidad, no si soy altamente sensible, sino como más información de cómo erais de pequeño y si os afectaban los cambios, las sorpresas en los entornos, si erais más por utilizar una etiqueta más introvertido. Recordemos que el 70% de la persona altamente sensible es más introvertido. Si necesitabais un poco más de tiempo para calentar motores y eso os va a dar muchas informaciones para ir reconociéndonos más en este rasgo tan bello y que tiene tantas cualidades. Muchas gracias, man.
Gracias a ti, Francesco, ¿eh? Un rasgo bellísimo que nos traigas aquí. Yo espero que vengas aquí otra vez a hablarnos o más sobre en profundidad el PAS, como, como te has Claro. dicho antes, es poco tiempo en realidad, ¿no? Como para poder profundizar en Mm, esto, o que nos puedas traer otros temas también hermosísimos. Te agradezco de verdad, ¿eh? Que vengas aquí y dais un poco de luz en este aspecto que yo creo que en este caso, como tú decías, ¿no? Hay muchos hombres que están ahí como, que nos sentimos también a veces, me voy a incluir, como perdidos, ¿no? No saber cuál es la mejor forma de actuar, gestionar los estereotipos, así que gracias, de verdad. Sí, Sí, si puedo concluir con una última frase que me gusta por mucho, favor. que tengo en mi página, que la verdadera valentía y fuerza del guerrero es dejarse la ternura, es dejarse rozar ligeramente por el mundo, es permanecer ahí disponible emocionalmente y poder vivir los que nos pasa con esa disponibilidad, esa atención. Eso es valiente total, ¿eh? Eso es la verdadera valentía Sí, de ahora, ¿no? De esta exacto, época. exacto. La verdadera fuerza, la vulnerabilidad y las verdaderas fuerzas. Qué bien. Bueno, Francesco, un placer entonces muy grande, de verdad, ¿eh? Gracias, Manu. Un Nos abrazo despedimos muy grande a través de las pantallas. y simplemente os recordamos enlaces pertinentes de Francesco Leone en la descripción del vídeo aquí de YouTube. Y también os pedimos que Por nos favor. sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter de Mindalia, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Y con este temazo, con este directo que hemos tenido con Francesco Leone, nos despedimos hasta el próximo directo. Chao. Gracias a Mindalia por todo. Gracias, Mani. Chao. Hasta la Gracias. próxima.